Unidad 2, la antropología, una aproximación a la cultura. Fase 2, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura dentro del ámbito de la antropología? La antropología es mucho más profunda que el sentido de hablar. Nace de la cultura, de la necesidad de dar una explicación al comportamiento del ser humano, cuya manifestación puede ser más sencilla y explicativa que el comportamiento o naturaleza de los animales. Esta forma de crear cultura se manifiesta en el origen de procesos biológicos, evolutivos, de la observación del hombre de sí mismo dentro de un entorno. Según los conceptos, hacen que el estudio del origen de la cultura se divida en dos grandes grupos. Por un lado, los materialistas, que se consideran que la cultura es un comportamiento observable, y por otro lado, los mentalistas, que consideran que la cultura es abstracta. De alguna manera, el individuo como tal no es más que una muestra de la totalidad de la cultura general. De tal forma, podemos resumir que la cultura es la referencia del comportamiento del ser humano en la sociedad o grupos sociales, y que responde a un modelo determinado que cambia en cada generación y que lógicamente también se transmite en cada generación. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, la principal característica que ayuda y se fundamenta es la búsqueda interminable del hombre por comprenderse a sí mismo, por un lado como ser racional y por otro como un animal social, de costumbres. Es aquí donde entra la antropología en la cultura, la cual toma ciencia de varias áreas del conocimiento con el fin de entendernos, dividiendo al ser humano dentro de una sociedad y dentro de la cultura, pero guardando una estrecha relación. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Los conceptos de universal, es decir, costumbres, referenciadas a especiales o alternativas, deben su adaptación a la parte de la cultura que tiene que ser aprendida por todos y para todos, para ser aceptados dentro de un grupo social que te permite desempeñar papeles y que debes, lógicamente, en algún momento elegir. Muchas de estas elecciones son triviales y no afectan el sistema, pero que a la larga dicho comportamiento sí puede llegar a cambiar alguna parte de la estructura social, creando una pauta de conducta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad no es más que la infraestructura que soporta a un grupo de individuos y sus relaciones interpersonales. En cambio, la cultura son los órganos que dan vida a la sociedad, es decir, son las acciones, nuestra forma de sentir, de pensar y vernos dentro de la sociedad. ¿Cuál es la definición de los conceptos de inculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación es la acción por la cual la cultura de una sociedad que se transmite de generación en generación casi no evoluciona. Relativismo cultural es el hecho de que cada cultura tiene rasgos comunes entre ellos, pero que al mismo tiempo sean tan diferentes una de otra y por tanto sean únicas, es decir, que cada acción positiva o negativa y sus elementos materialistas son relativos a cada cultura. Etnocentrismo es la tendencia de proponer el modo de vida propio preferiblemente por encima de los demás. Es la forma de criticar el comportamiento de las demás personas en proporción al conjunto de las normas que la forman, es decir, poner por encima nuestra cultura frente a la cultura de algún grupo social en especial. Gracias.